Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en Don Jorge Yusey. Sí, don Eduardo Valdés. Buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto, ¿eh? Un gusto. Igual. Mire igual. lo que le traje, mire lo que le traje. Sí, Dos grandes. Dos periodistas en una mesa, ¿no es demasiado, Valdés? No, hoy estamos en veda, así que tenemos que... Es tiempo de periodistas y de analistas, ¿es así? Roberto Navarro. Y un amigo de la casa que ya... Me parece que le vas a sacar el puesto a Jorge Cosia. Huguito Pressman, muchas gracias por venir. Vine con el serrucho. Roberto. ¿Qué tal? Bueno, ustedes me trajeron para que hable de la crisis económica internacional. Así es. Porque del país no podemos hablar porque estamos en veda. No, pará. No podemos hablar de política, económica, Sí, podemos hablar. Sí. ¿No? Vos sabés que... Después viene Tulio, que es el que aplica la veda acá, así que después le vamos a preguntar a Alejandro Tulio si lo que hicimos está bien o está mal. Hoy estuve mirando... Hoy los mercados, como se dice, subieron en el mundo, ¿no? Y bueno, ¿por qué subieron? Porque piensan que los países están haciendo los deberes, que están cumpliendo con el ajuste que se pidió. A ver, es preocupante lo que está pasando, ¿no? Porque está en el mundo... está gobernando el poder financiero, ya no nos está vendiendo sus recetas a nosotros, a los países periféricos, a los que se suponía que, bueno, que teníamos que hacer eso, que no nos quedaba otra, sino que lo está impulsando en sus países. Yo estuve leyendo, ya que venía acá, dije voy a trabajar un poco, me puse a leer por internet diarios de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de España, para ver en qué consiste lo que le pidió el Banco Europeo y el FMI a los países. A todos, Alemania también. Alemania también está haciendo un ajuste, pero esto es más que un ajuste, lo que está haciendo en Europa. El déficit de Alemania es del 7,1. Sí, pero digo, fácilmente levantable para un país sin hacer ningún ajuste. Pero no importa, a ver, una pequeña descripción. En total en Europa se van a despedir alrededor de 380.000 empleados públicos. Se van a rebajar los salarios estatales en varios países. Reducción de todo tipo de licencias, por matrimonio, por hijo, todo lo que creó el estado de bienestar, lo están deshaciendo. ¿Estado de qué, dicen? Desregulación y flexibilización laboral. Esa la conocemos. Los chicos, ¿sabes que hoy la desocupación en Europa, promedio 33% en la Unión Europea, los chicos están trabajando. Cuando digo chicos, digo jóvenes de hasta 25 años, ¿no? Están trabajando o como pasantes o a prueba. Un periodo de prueba de 3 meses y que puede ser llevado a 6 meses. En la Unión Europea, no solamente en Grecia, solamente en Portugal. Privatizaciones en la generación del patrimonio público en toda Europa. Incremento de tarifas de servicios públicos, reducción de reembolsos a los servicios de salud. Digo, esto no es un ajuste, esto es un plan económico. Lo mismo que hicieron Reagan y Thatcher en los 80, desde la política, porque al fin y al cabo habían sido votados, hoy esto lo está haciendo el poder financiero. Una pregunta, Navarro. Hace 50 años, en 1961, el presidente Eisenhower, republicano, su último discurso, antes de cederle el poder a Kennedy, denunció el pacto industrial militar como el mayor peligro que se cernía en los Estados Unidos y para el mundo. Hoy, ¿quién es el socio del pacto financiero? ¿Quién es hoy el poder? ¿Quién es el socio si el poder industrial fue reemplazado por el poder financiero? A ver, ¿es el poder financiero militar? Hoy el poder financiero... es factible que sea el poder... la verdad que no lo sé, pero hoy el mundo financiero mueve 100 veces más que el mundo económico. Por las dos cosas, porque creció el mundo financiero y porque se achicó lo económico. O sea, desde hace aproximadamente 3 décadas, de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Empezó a concentrarse la riqueza, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces vos tenés una franja de pobres que se convierten en subconsumidores, por lo tanto pagan menos impuestos. A la vez esos pobres consumen menos, entonces se produce menos, ¿sí? Deberíamos sumarle también que muchas empresas se fueron a producir al Oriente, a países más baratos. Entonces las empresas también pagan menos impuestos, ¿sí? Así lo que fue bajando la recaudación, tanto en Estados Unidos como en las potencias europeas. Entonces generó un déficit fiscal crónico. Es decir, se recauda menos de lo que se gasta todos los años, hasta que llegamos a la crisis de
2008. ¿Qué pasó en 2008? Claro, vos tenés una cantidad de pobres que están resignando ingresos. Esos ingresos van a parar al 1 o 2% más rico que tienen excedentes. Y bueno, ¿qué hago con este dinero? Especulo. Lo invierten en el mercado financiero, se fueron generando distintos productos financieros, fueron subiendo de valor hasta que el valor de lo que se mueve, no lo que se mueve, el valor de los activos financieros que se mueven, pues 100 veces la economía real. ¿Sí? Explota una de las tantas burbujas que había dando vuelta en 2008. Las subprimes. Claro. Y salen los estados a bancar los bancos. Entonces los estados que ya tenían déficit fiscal, ahora tienen un déficit fiscal mucho más grande, que en general, el promedio, es del 10% del PBI. Ahora, ¿quién paga la fiesta? ¿El mundo financiero que lo creó? No. Los pobres consumidores. Lo que han logrado, que cada vez consumen menos. Que estoy asombrado realmente de verlo esto en países como Gran Bretaña. Muchas veces se habla de Gran Bretaña, la cuna del capitalismo. Gran Bretaña también era un estado de bienestar. Mucho. ¿Sí? Estoy asombrado de que El déficit es del volvemos. 10% en Gran Bretaña. Entonces digo, a ver, ellos crean una política neoliberal. ¿Sí? Esa política neoliberal nos lleva a esto, y como remedio a esto, hay un revival de esa política neoliberal, y eso es lo que se está instalando en toda Europa y Estados Unidos. Te acoto algo, Roberto, que me parece interesante. Hay que tener en cuenta que los países de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht. Sí. Hay muchísimos puntos en ese tratado, pero tomemos dos de ellos. Ningún país podía tener un déficit fiscal superior al 3% del PBI, ni tener una deuda externa superior al 60% del PBI. Si vos hoy agarrás los déficits de Estados Unidos, bueno, Italia tiene 4,6, Portugal 8,6, Irlanda tiene el 32% de déficit fiscal del PBI y piensa bajarlo en pocos años. Uno puede pronosticar, en economía uno no puede decir, salvo que sea Carrió, va a pasar a las 3 de la tarde del 2015, pero sí puede decir que en algún momento va a pasar, indefinido en el tiempo, porque esto va a pasar. Si los irlandeses bajan el déficit fiscal en 4 o 5 años del 32 al 3, Irlanda queda sin irlandeses, porque es imposible hacer un ajuste fiscal de esas características. Fíjate, Grecia tiene el 10,5, España tiene el 12,5, Alemania tiene el 7,1. Es decir, ninguno de los países europeos de la Comunidad Económica ha respetado el Tratado de Maastricht. Y todas las deudas externas, incluso de Alemania y Francia, que son las menores, están en el 80%. Ahora, eso es solucionable. Digo, a ver, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la deuda de Gran Bretaña era lo tengo anotado por acá, el 216% del PBI. Y por eso declara la inconvertibilidad de la libra. Y los tipos en 10 años la bajaron a la mitad. Estados Claro, Unidos era el 116, en 10 años la bajaron. Pero no pagando una las trampa. deudas que tenían en libras. Había una No trampa. pagando cualquiera. Había una trampa. Los ferrocarriles argentinos fueron comprados con un año y medio de exportaciones al Reino Unido, Así es. que se había declarado la imposibilidad, la inconvertibilidad, y estaban bloqueados esos fondos. Pero hacia sus mercados internos, los tipos tuvieron una política como la que tenemos hoy en Argentina. Una baja tasa de interés y un impulso al ingreso. Entonces, esa baja tasa de interés te mantenía la deuda más o menos en los mismos términos, ¿sí? O sea, si los tipos debían en esa época 500.000 millones de dólares, seguían debiendo 500.000 millones de dólares porque la tasa de interés no lo incrementaba. Y la economía crecía con el impulso, más allá de lo que podían hacer en el exterior, con el impulso de su mercado interno. Entonces la deuda llegó a ser menos importante con respecto al PBI. Quiere decir que hay una receta para salir que no es la que están instrumentando hoy. Y que sí es la que instrumentó Argentina, que es muy parecida. Que Argentina con el kirchnerismo bajó la deuda del 160% de su Producto Bruto Interno, es decir, de lo que produce en todo el año, Al 40. al 40, y si empezás Menos a del 40, desagregar... gran parte de ese 40 ¿sí? son bonos que están en el intraestados, ¿sí? 16, 17, Quiere decir que 20. ellos saben que se puede hacer de otra manera. Pero que a Keynes lo siguen manteniendo muy enterrado y a Milton Friedman lo sigue teniendo muy vivo. Me parece que en eso está el secreto de la situación. Ahora, a mí me preocupa... ¿Vieron cuando dicen Argentina está aislada? Yo creo que de alguna manera sí está aislada. Porque hay muy pocos países en el mundo que están siguiendo esta política. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa porque si bien el núcleo económico del mundo ha virado hacia Oriente, el núcleo de ideas, el núcleo cultural sigue en Occidente. Nosotros, en el mundo se siguen
las recetas, se siguen viendo las películas, siguen leyendo los libros de Estados Unidos y de Europa. Nuestros economistas no van a estudiar a China, van a estudiar a Estados Unidos o a Gran Bretaña. ¿Sí? No leen publicaciones de China, de Rusia o de India, del BRIC. Leen publicaciones de este mundo occidental. Esa cultura está. Digo, cuando uno escucha a Martín Redrado, a Prat Gay, a los economistas de algunos de los partidos de la oposición, siguen repitiendo el mismo discurso. Entonces la preocupación mía es decir, ¿cuántos países somos que hemos cambiado el modelo? Y se cuentan con los dedos de una mano. Sinceramente, ni siquiera Brasil tiene un modelo de desarrollo con inclusión social como el que se está generando en Argentina. Brasil tiene un modelo de mercado donde después ha creado un plan social muy importante que bajó la pobreza. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Tampoco lo tiene Chile, tampoco lo tiene Uruguay. Yo digo, hoy países con gran presencia del Estado que de alguna manera arbitre muy fuertemente en el mercado, y tenés que hablar de China, de Rusia, de India, de Argentina y puede ser Vietnam, algún país más, y no hay más. Entonces la preocupación es decir, bueno, estar en la misma bolsa con India y con China no es demasiado malo. No, está lejos. No es tan malo. Pero si estamos en esa categoría, bueno, me parece que tan mal. Bueno, podrías incluir de pronto tal vez Ecuador, Venezuela, ¿no? Sí, con menor incidencia. Claro, sí, y la verdad que son países que ojalá esta UNASUR los ayude, porque son países que necesitan ayuda para salir, que tienen un buen plan pero que necesitan ayuda. Yo digo, y cuando vos estudiás ciencias económicas, Huguito, el rasgo humanidad o el ser humano en las políticas económicas, ¿dónde está? ¿Ustedes siguen sin jurar, sin juramento hipocrático? Yo creo que una de las cuestiones cuando uno cursa la Facultad de Ciencias Económicas es a veces que se habla de economía y no se habla de economía política. Y si no vinculás la palabra economía a política, lo que estás estudiando es una técnica, no una concepción económica del mundo, una concepción política del mundo. Así que en ese aspecto a mí me parece que, bueno, en buena parte los que hacemos un recorrido por el campo nacional y popular debemos desaprender buena parte de lo que nos enseñan en el sistema educacional para tratar de poder entender lo que sucede en el país y en el continente. Porque toda la maquinaria cultural está instrumentada para no entender, no para entender sobre todo los movimientos populares. Y la economía vinculada a cómo se mejora la distribución del ingreso. Pero yo ni siquiera planteo los movimientos populares. Yo lo que digo es, ¿para qué es la economía? ¿Por qué Paul Krugman? O sea, los economistas que a uno le gusta nunca están en el gobierno, siempre escriben nada más. Yo pregunto, las políticas económicas, cuando se estudian, ¿no se estudian para ser aplicado a seres humanos y no a beneficio de los banqueros? O sea, yo te voy a poner un caso argentino, no nos vayamos al mundo. Cuando los bancos pierden, le piden ayuda al Estado y el Estado les puso la plata para que no se vayan a pique. Estamos hablando crisis 2001, Corralito. Cuando los que pierden son los estados, los bancos no le ponen nada. O sea, te ponen ajuste. Entonces, este es el tema de la no equivalencia. Vos estás hablando de quién tiene el poder. Claro. Exactamente. Me estoy haciendo el gil para que lo digan ustedes. Mira, yo en última instancia te diría que hay dos frases de Marx que me parecen son muy oportunas, porque el hombre estudió muy bien el tema del capitalismo y no estoy haciendo un alegato anticapitalista, simplemente ubicándolo en el contexto. Marx decía, el capitalismo llega sembrando sangre y lodo. Y por otro lado, una frase que decía, el capital es trabajo muerto, que para resucitar debe vampirizarse chupando trabajo vivo. Qué bárbaro. ¿No? Y ahí tenés buena parte de la explicación de lo que estabas preguntando. Es Groucho Marx el que está hablando. Yo quiero llamar la mano. Hoy estamos en veda, es Groucho Marx. El director nos pide un corte. Quiero hacer un comentario sobre el reclamo de lo humanista en las ciencias económicas.
Mi querido amigo Lolo Amengual, gran arquitecto, dibujante, dijo una vez, la arquitectura es una cosa muy bonita, lástima que después viene gente e insiste en vivir adentro. Ahora, si querés, podemos ir a un corte. Vamos a un corte y después más Roberto Navarro, más Hugo Pressman. Está buena esto, ¿eh? Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar. Seguimos acá con Roberto Navarro, con Hugo Pressman. ¿Y cómo hacemos para humanizar esta economía? Esto, lo que ustedes dos contaron recién es terrible. O sea, los europeos, yo no quisiera vivir en el continente europeo. Gracias a Dios nosotros pasamos todo ese Rubicón. La verdad es que a la economía real le conviene el humanismo. Digo, a ver, si vos distribuís la riqueza, generás más consumo. Si generás más consumo, generás más producción y las empresas ganan más. Al punto que el que no gana más es el banquero por ahí. Claro, exactamente. Digo, mirá, Roberto, una vez yo estaba con Néstor Kirchner. Y yo, opinólogo yo siempre, ¿no? Escuchaba a él y trataba de meterle alguna base, porque yo tengo una idea, ¿no? Y entonces le estaba diciendo algunas cosas que pensaba que se podían hacer, y él, en el escritorio grande ahí del despacho presidencial, tenía un cenicero y un cosito así de azúcar. Me dice, mirá, Roberto, ya, 2004, 2005. Vos lo que me estás diciendo es que yo ponga acá, ¿ves? Sobrecitos adentro del cenicero. Y yo lo que voy a hacer con el país es que este cenicero sea como todo este escritorio. Es decir, él me estaba diciendo, vos me estás proponiendo cosas para los que ya están en el sistema, y yo voy a meter a los 40 millones en el sistema. Cuando vos metiste a los 40 millones en el sistema, tenés empleo, tenés producción, ganan todos. Tenés consumo. Bueno, por eso, no es que un buen plan económico necesita que haya 20 millones de argentinos afuera como tuvimos en los 90. No, al contrario. Si vos sos un gran empresario y te interesa el mercado interno y tenés... Una empresa racional tiene un pie puesto en el mercado interno y un pie puesto en el mercado externo. Bueno, necesitas el mercado interno para generar escala, producir mucho, bajar los costos y poder exportar. Eso a vos te sirve. A vos te sirve. Henry Ford, que no es santo de mi devoción, y que fue uno de los fundadores, padres del capitalismo del siglo XX, le pagaba los salarios más altos a sus obreros. Porque decía, si mis obreros no pueden comprar mis autos, el sistema no sirve. Y sus obreros podían comprar sus autos y usaban sus autos. Lo que pasa es que, a ver, si no me parece que Con un interés estoy diciendo que los personal, empresarios ¿no? son giles. No estoy diciendo esto. Los empresarios argentinos y muchos empresarios del mundo se dieron cuenta que uno gana plata más rápido en el mercado financiero que con una fábrica. Pero cuando vos ponés una empresa, tardás 10 años en recuperar la inversión y después, en los otros 10 años empezás a retirar una parte del capital y otra parte tenés que reinvertirla porque las máquinas se pusieron viejas. En cambio, vos ponés la plata en la bolsa o en títulos públicos de Ucrania y vos duplicás el capital en un año. Pero hay otra cosa no es que más. son tontos. Hay otra cosa más, Roberto. Pero ese no es empresario, ese es especulador. Que el financiero puede mover el capital con una sola indicación a través de la computadora. Claro. El que tiene una fábrica tiene ahí establecido. Vos no te podés mudar de un día para otro, de un país a otro. Si bien el proceso de globalización ha llevado que muchas empresas se hayan trasladado de los países centrales, fundamentalmente a China, como consecuencia de aumentar la tasa de ganancia en función de la menor incidencia de la mano de obra. Hoy los Estados Unidos, por primera vez en su historia, produce más afuera del territorio que adentro. Manufactura, digo, bienes tangibles. Hoy por primera vez, es una cosa que salió en el New York Times hace 2 o 3 días, lo cual es un signo pésimo, evidentemente, para los pobres norteamericanos, ¿no? A mí me gustaría dar una imagen, no sé si la compartís, Roberto, que cuando cae el muro de Berlín, noviembre de 1989... 9 de noviembre de 1989. 9 de noviembre del 89, el capitalismo vivió un momento de gran algarabía, el fin de la historia que Fukuyama toma de Hegel. Bueno, la historia de la humanidad quedaba cristalizado en ese momento del triunfo del capitalismo. Y apenas pasaron menos de 2 décadas cuando pasamos de la caída del muro de Berlín a las grietas de la muralla que implica Wall Street en Nueva York.
Y en esos 19 años, la aplicación de las políticas neoliberales, esa algarabía que produjo el neoliberalismo, produjo un fenómeno que a mí me resulta muy interesante, que las piedras del muro de Berlín se reconstruyeron en el interior de cada una de las sociedades donde se aplicó el neoliberalismo. Y ustedes habrán visto que incrementó la desigualdad y se crearon guetos sociales. Lo que se está cuestionando de alguna forma en este momento, incluso en los países más desarrollados, es bajar los muros que se reconstruyeron al tirarse abajo el muro de Berlín en el interior de cada una de las sociedades. Hay que ver si el movimiento de los indignados en distintos países del mundo lo logra, porque hoy es la gente la que tiene que decirle que no a esto, porque los políticos han cedido, ¿no? Yo iba a decir algo, me parece que en ese contexto es importante lo que ocurrió hoy, la reunión de los ministros de Economía y de presidentes de bancos centrales del UNASUR. Digo, de alguna manera resguardarnos acá en esta región, ¿no? Entre todos y a ver, digo, si hay una fuerte crisis, todo indica que eso va a suceder, va a llegar de alguna manera. Va a llegar, ¿sí? Eso, te toca, o sea, o dejaremos de crecer o va a caer un poquito la economía el año que viene o el otro va a llegar. Pero Argentina, después de la crisis de 2008-2009, salió mejor. Hoy Argentina está mejor posicionada en el mundo que en 2008-2009. Nuevamente nos puede suceder eso. Es decir, si hacemos un bloque regional importante, puede Latinoamérica salir mejor dentro de 2 o 3 años posicionada de lo que está hoy en el mundo. Me parece muy interesante. Yo recién decía, bueno, hay países que necesitan ayuda. Bueno, de eso se estaba hablando hoy, ¿no? De que los bancos centrales, Argentina, Brasil, van a ser los que más van a aportar, pongan dinero en la Corporación Americana de Fomento, Andina de Fomento, perdón, para que le preste a los países que puedan ser atacados por los mercados y que salgamos fuerte. Y además hay un plan de reemplazo de lo que estamos importando, de lo que le estamos comprando a Alemania, a Estados Unidos, para que se compre acá. Esto sería la instancia superadora regional del vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer, pero no nacional, sino regional. Que es muy importante. Por eso decía, la preocupación mía de que quedemos solos con este modelo, esta es una forma de que no quedemos solos, ¿no? Me parece que muy interesante lo que pasó hoy. Y en el tema de la deuda externa, Eduardo, hay que pensar que en el año 2001 la Argentina tenía alrededor de 140, algunos dicen 160% de deuda con relación al PBI, que es la situación que hoy tiene Grecia, por ejemplo, y hoy, que creo que es uno de los hechos centrales de Néstor Kirchner, se produce la reducción de la deuda, buena parte de la deuda está en moneda local y hay un proceso de refinanciación muy alto. Buena parte. ¿Cómo es el efecto Pero, de los números deuda-PBI? Con la diferencia de que Grecia produce solamente turismo y pistachos. Y nosotros somos un país productor de muchas cosas. Las exportaciones industriales nuestras fueron el 20% del total. Con los autos a Brasil y lo que quieras, pero... Te lo pongo en números. Comparación. Mirá, el año que viene a Argentina le vencen 12.000 millones de dólares, de los cuales solamente 3.000 millones son a inversores privados, que son los que te dicen pagame o pagame, ¿sí? Y en dólares. El resto es con el BID, con el Banco Mundial, con el ANSES, con el Banco Nación. Es decir, Argentina el año que viene vamos a cerrar el 2011 con un Producto Bruto Interno de más o menos 500.000 millones de dólares, con una recaudación que va a estar más o menos en 130.000 millones de dólares y va a tener que pagar 3.000. Es poco, ¿no? Esto no es... Pero el peso así te dejan estos 8 años. Sí, más o menos... Hoy estamos en el 46% del PBI, de los cuales, pero la deuda a inversores privados en dólares es el 16% del Porque PBI. hay deuda, además, interestado. Al Banco Central. Banco Central, son papeles, sí, así es. Pero, es el 16. Pero hay que dejarlo en claro, porque viste del otro lado dicen, no. Estos temas que... Perdón, dale. Disculpa, Eduardo, posiblemente no se toma dimensión de lo que se ha desendeudado, porque desde prácticamente el año 75 a la actualidad, o bueno, hasta el 2003, el principal motivo de las crisis económicas argentinas era el peso de la deuda externa. Claro. ¿Cuánto hace que acá no se habla de
el Fondo Monetario Internacional que viene, la señora Terminación, el INDU, El riesgo país. el riesgo país. Esos términos que los pobres griegos, yo vengo de Europa ahora y veo que todos estos términos que nosotros dejamos de lado, hoy son los términos que están todo el día en la televisión de estos países. Es increíble. Sí, a mí me parece también importante apuntar lo que dice Roberto, en el sentido que es cierto, estamos en mucho mejor situación que en cualquier otro momento, pero que la dimensión de la crisis internacional, estamos viviendo un escenario que no hemos conocido y es muy difícil predecir su desarrollo. Por lo tanto, es necesario pensar que nos va a afectar. La intensidad de lo que nos va a afectar es en función de las medidas que se toman como contrarrestar esa crisis, pero que la crisis va a venir indefectiblemente. Ahora, La verdad que yo ahí voy a decir algo. Yo creo que necesitamos un buen equipo económico, y esto no lo digo solo por la oposición. Yo creo que hay que elegir un buen equipo económico, gane quien gane. La presidenta Cristina Fernández cometió un par de yerros nombrando ministros de Economía. Esta vez va a tener, no puede errar, ¿eh? No puede errar. O sea, va a haber que cuidarse mucho, va a haber que trabajar muy bien, hace falta equipos. Se va el ministro de Economía, se va el viceministro, o sea, una vez que se había armado un equipo que estaba funcionando bien, después de lo que pasó con Lustó, lo que pasó con Carlos Fernández, se armó un equipo que estaba funcionando bien y se desarmó ahora. ¿No? Porque guarda que está bueno tener ministros para que candidato a vice, se lo gana. Pero, digo, en algún momento perdimos a Filmus como ministro de Educación, a Ginés como ministro de Salud, ahora se va el ministro de Economía, se va el vice. Guarda, hay que armar un buen equipo económico. Yo comparto tanto lo que decís que allá por el 2008 publiqué cuando se vino la crisis de las hipotecas y que indudablemente iba a afectar, como afectó 2008-2009 a la economía del país, proponía la creación de un comité de asesores, no de los economistas del establishment, Sí. de los que no son economistas del establishment, porque la envergadura de lo que se puede avisorar pasa de tener mucha materia gris para contrarrestar los efectos que nos vienen de afuera. La verdad que me encantó estos dos bloques porque yo no hablé. O sea, esa es la... es inédito, Navarro. Es una situación inédita. Así, anotemos la fecha para celebrar. ¿Sí? Pero- 12 de agosto, el año que viene ¿Vos hacemos querías torta decir y algo, champán. Jorgito? No, nada. ¿Nada? No, celebro que haya vuelto de Europa, Valdés. Sí. Celebro mucho eso. Siempre- Bueno. no, ya está. Pero- Ya dije todo. Una pregunta a boca de jarro. Esto que está pasando en Estados Unidos, ¿son estas condiciones de hegemonía del poder financiero sobre el poder político? ¿O no hay también un poco de racismo y de discriminación a lo que es Obama y lo que significa Obama? Pregunta. Si Obama es el socio del Tea Party, viejo, si armaron entre los dos el Yo no blef, creo la que los del Tea jugada, Party la les gusta catástrofe mucho. para después, Bueno, pero metieron les el chivo pregunté para a después ellos, sacarlo. yo sé, no, usted. Pero me acaba de decir si no quiero hablar, yo no me puedo arrepentir, che, qué cosa bárbara. Qué antisemita este Valdés. Yo la sensación que tengo es que Obama se parece mucho al progresismo argentino. Ese es que desde la tribuna te dice cómo se pueden hacer los goles, que el tipo que está jugando en la cancha es un desastre, que él si se baja hace todos los goles el que está en la cancha. Bueno, cuando él baja y le dicen, bueno, a ver cómo te desempeñas vos, bueno, entonces piensa decir las condiciones objetivas no me lo permiten. Aquí hay adversarios muy fuertes, hacemos lo que podemos. Obama dijo, sí podemos. Las fuerzas económicas, de las cuales él también forma parte, pero había distintos sectores dentro de la economía norteamericana, le demostraron que tenía que afrontar escollos muy superiores a lo que él pensaba. Y finalmente claudicó. Acepta un plan de ajuste que significan aproximadamente 3 billones de dólares en 3-4 años, sobre un PBI de 14,5 billones. Es un plan de ajuste brutal. Es bastante parecido a lo que sucedía con la alianza que vino que supuso que la convertibilidad sin corrupción cambiaba el país.
y lo que definía la convertibilidad no era la corrupción, era la convertibilidad misma, que era un chaleco de fuerza en la economía argentina. Yo no creo que Obama haya sido obligado por los republicanos a hacer este ajuste. Creo que él tenía, dentro del marco de la legislación norteamericana, tenía otros movimientos para hacer y no los hizo. Yo creo que él es parte de esto, que no puede decir que es solamente culpa de los republicanos. Pero claudicó ante las promesas que hizo. A mí un ¿no? periodista norteamericano me dijo cuando ganó, yo dije, che, ganó un negro. Me dijo, no es negro. Si fuera negro no es presidente de Estados Unidos. Qué barbaridad. Roberto, como has estudiado mucho, Renato Miario, el productor general, metió la mano en el bolsillo y te va a hacer un regalo de unas galletitas RC. Muchas gracias. Y para que compartas un café 5 hispanos, te llevan acá una bolsa con mucha... Y lo único que voy a refutar antes de ir al corte es a Hugo, permanece injusto lo que le ha dicho con los progresistas argentinos. También han sido los progresistas españoles, Zapatero, también han sido los griegos, porque gobernaban los socialistas. O sea, no es solo Obama y los progresistas argentinos. O sea, el progresismo, hay una frase que una vez te leía, vos que no me acuerdo, los progresistas vienen a ser como los suboficiales de los neoliberales, algo así. Malo. Bueno, muchas gracias, Roberto. Dios mío, fue un gusto. Muchas gracias. Y en el próximo bloque vamos a estudiar un poco... Ley electoral. Ley electoral con un grande que es Alejandro Tulio. Qué lindo. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Bueno, en este día de veda electoral y de esperando el domingo, nada mejor que compartir este día con nuestro director nacional electoral, Alejandro Tulio, que debe ser el funcionario público que más tiempo permanece en su lugar. Desde el año 2001 estás, Alejandro, ¿no? 28 de mayo de 2001. ¿Cuántas elecciones tuviste a tu cargo? Presidenciales, por ¿De esta supuesto, democracia? Que la de 2003, 2007 y esta, y las de diputados, todas las que ocurrieron, muchas. Mis antecesores fueron 11 en 27 años, pero hace 10 que estoy yo. O sea, desde el 83 a la fecha hubo 11. Del 83 al 2001 hubo 11. Yo soy el 12, vos sos que el 12. completa la 12. ¿Sabés lo que deben querer tu cargo, Alejandro? No, pues por algo estoy todavía. Bueno, y ahora estamos debutando con estas internas abiertas, simultáneas. Primarias, abiertas, perdón, simultáneas y obligatorias. Primarias, ¿cuál es la diferencia entre primarias e internas? Esa es la pregunta que más me gusta. Las primarias son todo lo contrario de las internas. Las primarias son un procedimiento donde todo el Estado se involucra en la democratización del proceso de generación de candidaturas. El proceso de generación de candidaturas antes de esta ley era muy heterogéneo. Podía haber partidos que hicieran grandes movilizaciones de afiliados y no afiliados en internas abiertas, otros que hacían internas cerradas, otros que hacían congresos, otros que sus cartas orgánicas le permitían decidir a las burocracias partidarias, u otro que los apoderados se inscribían una lista o hacían un frente sin consulta a ningún partido porque simplemente el partido no existía como tal. El no famoso existía. sello de goma. Exactamente, pero que llegó a ser no una variable en el extremo de la mesa, sino en el centro. Un candidato, primero era candidato y cuando se le preguntó, ¿y por qué partido? Bueno, ya veremos. ¿Y usted, que tiene toda una trayectoria en el radicalismo o el peronismo, será candidato? No, bueno, ya veremos si voy por afuera.
Es verdad. Entonces, no era una opción militante ni la expresión de una representación de un colectivo, de un proyecto colectivo, sino era una opción de marketing. Si me conviene, voy con mi sello partidario, si no me conviene, no. Perdón. Eso se acabó. Y como el viejo político que decía, ¿y ganaron o no? Dice, no, ganamos. Todavía no sabemos quiénes, pero ganamos. ¿No? Bueno, es algo muy de clásico eso de hubo. nuestra vieja política. Gente que perdió la interna y la ley le permitía, bueno, había un plazo y podía haber perdido una interna para un cargo y competir igual en ese cargo por otro partido. Eso se restringe dramáticamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este procedimiento de las primarias, que como decías, todo lo contrario a las internas, porque es regulado por ley, administrado por la justicia electoral, asistido financieramente por el Ministerio del Interior y con una campaña en los medios de comunicación como nunca hubo. 10% de todo el tiempo de publicidad audiovisual, en los 18 días, 20 días previos, menos las 48 horas de periodo de reflexión, que es en lo que estamos, son 18 días, el 10% distribuido, la mitad de ese tiempo en forma igualitaria entre todas las candidaturas y la otra mitad en proporción a los votos. Esto implica que hayamos conocido la cara de gente que muchas veces fue candidata, pero que nunca le habíamos visto la cara porque no había tenido acceso a los medios. La combinación de la democratización de las campañas, la eliminación de la lógica del mercado en la compra de tiempo en los medios de comunicación, sustituyéndola por ese acceso gratuito que le garantiza el Ministerio del Interior, con elecciones reguladas, hace que las boletas que encontremos en la mesa del cuarto oscuro, en la elección de octubre, todas tengan el mismo origen, que es el voto popular. ¿Por qué? Porque haya habido o no disputa interna en los partidos, no la hay para las candidaturas presidenciales, pero sí la hay, sí la habrá para las candidaturas de diputados, de senadores en muchas provincias, de intendentes en 133 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esas candidaturas surgen de la competencia interna mediada por el Estado, donde cualquiera puede votar. Pero aún los que son candidatos únicos, como los presidenciales, salen con la fuerza del voto popular, salen consagrados con un mínimo de votos que les da una legitimidad de origen que no en la primera ocasión, que es esta en que se aplican las primarias, pero que con el tiempo cambia la lógica, vuelve a confiar, a depositar la confianza en los procesos colectivos. Para ser candidato a presidente uno necesita el 1,5% de los votos válidos en todo el país. Y para tener candidaturas a diputados que sustenten el proyecto del presidente, hay que sacar el 1,5% de los votos en cada una de las provincias del país y en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, le devuelve al territorio, le devuelve a las organizaciones de base alguna palabra que decir. Tengo una pregunta. En cada una, o sea, si un partido en una provincia no saca, o un candidato no saca el 1,5, ¿qué pasa? No tiene lista de diputados en esa provincia. Ah, no tiene lista. Entonces, participa con la boleta solita de presidente y no tiene lista de diputados o de senadores. Esto le devuelve al territorio la palabra. ¿Por qué? Porque ya no es que desde la capital, desde las grandes ciudades, de la concentración de votos, que puede ser igual de legítima que la dispersión, pero que representa otra cosa que el voto que representa todas las realidades distintas de un país, se podía articular antes una candidatura y como no había que legitimarla, uno ponía una lista de diputados y con mero marketing arrastraba. Ahora ya no es lo mismo. Ahora cada candidato tiene que ser competitivo porque tiene que superar un mínimo. Y parece poco decir 1,5% de los votos, pero en la elección de jefe de gobierno, en la primera vuelta, de 14 candidaturas, 8 no llegaron al 1,5%. En la elección del otro día de Córdoba, de todas las candidaturas a gobernador, solo 3 superaron el 1,5%. Hay que juntar votos y hay que tener presencia en la calle. ¿Y qué respuesta le daría a aquellos que critican, no solamente por estar afectados, sino por un concepto general, que es restrictivo el 1,5%? Yo respondo que el 1,5%, si fuera una medida aislada, podría serlo, pero en el contexto de primarias donde el Estado financia, el Estado garantiza el acceso y la posibilidad de difundir el mensaje por los medios. Le garantiza no solo a los partidos, sino a los ciudadanos escuchar el mensaje de esos partidos. Y donde no es una ley, no es un funcionario, no es una persona, no es un plazo, no es una norma la que le dice usted no puede participar. Es que no juntó los votos para llegar al 1,5%, cuando la ley ya declaró constitucional hace muchos años que el que no junta el 3% del padrón no entra en el reparto de los escaños de las bancas de diputados.
o cuando la Constitución exige obtener el 45% en primera vuelta o el 40% con un 10 de diferencia, para estar consagrado presidente en primera vuelta. Entonces, me parece que lo que le otorga este 1,5 es mayor competitividad final, sin restringir el derecho a difundir sus ideas y a obtener el apoyo popular en la primera parte. La campaña de Altamira es una campaña muy inteligente. Fijó un concepto y dijo: quien quiera votar, quien quiera que haya en octubre candidato de izquierda, debe votarme a mí, no solo por mis ideas, después vemos mis ideas, pero para estar presente necesito tantos miles de votos, más allá de que la cifra no sea exacta. Fijó un concepto. Y bueno, es una nueva forma de devolverle el valor a la política de base. ¿Por qué decís que Altamira, en los números de votos que dijo que necesitaba, eran más de los que necesita? Claro, porque en realidad se toman los votos válidamente emitidos, no sabemos cuántos van a ser. Yo creo que va a ser una elección como cualquier otra, que no va a votar menos gente. El 1,5 pero igual se saca de los votos válidos y no del padrón. ¿El padrón electoral nacional cuántos? 28.800.000 personas. De los cuales, en términos general, votan entre el 70 y el 22 70. millones votarán. 22 millones. Estimo yo. Y sobre eso, el 1,5 para ser candidato a Ahora, presidente. como ven, soy un convencido porque creo que si se le deja encarnar en la gente, esto va a ser un cambio, un retorno a lo bueno de la militancia, pero tal vez una proyección nueva de la valoración que tiene la necesidad de quitarle esa lógica mediática. Decíamos con algunos amigos que antes, tomando un remis en Constitución y llegando hasta por acá, hasta Palermo, Hollywood, uno hacía en una semana, sin recorrer, sin tomar un avión, una campaña que llegara a todas las casas. Ahora, eso sí, le veía la cara a los conductores de los programas y a los productores de los programas. Por lo tanto, supongo yo que los candidatos que solo se dedican a eso se comprometen con los conductores de los programas y con los productores de los programas. Porque si uno no le ve la cara a aquellos que quiere gobernar, si uno no conoce cómo viven aquellos que quiere gobernar, difícilmente pueda comprender el día que le dicen: ¿qué hacemos? ¿Un hospital o asistimos al sector financiero? Y bueno, hay que ver a quién le vio la cara durante la campaña para ver cómo toma las decisiones, porque gobernar es elegir entre opciones. Vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos con Alejandro Tulio, muy interesante. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar, y ver a Buenos Aires. Bueno, Alejandro, ¿qué le pasa a... Hoy me hicieron una consulta. Una persona que vota por primera vez y no está en el padrón. ¿Qué tiene que hacer? Lamentablemente no vota. Se enteró hoy que no está en el padrón. Bueno, es una pena. Hubo una campaña televisiva importante y radial en marzo y en mayo para que se consultaran los padrones provisorios. De hecho, 4.500.000 personas consultaron los padrones provisorios, 100.000 encontraron algún tipo de déficit o de reclamo para hacer y fueron resueltos oportunamente, y ahora tenemos padrones que se llaman definitivos. En esta ocasión no tiene arreglo, pero igual hay una forma de hacer el reclamo para que hacia el futuro se pueda corregir. Es que lo tiene que hacer el reclamo, porque si no va a quedar fuera. El proceso electoral en algunas cuestiones es un proceso público y en otras cuestiones es un proceso civil. Si no lo insta la parte, no se mueve. Hablando de campañas, Alejandro, hace un mes y pico que está dando vueltas una campaña antidemocrática, malintencionada, que indica que hay que meter toda la cantidad de boletas de todos los candidatos que uno prefiera, destinada a anular el voto en una población que por primera vez concurre a esta clase de sucesos, ¿no? Muchos nos hemos encargado de una contracampaña y de aclarar. Pero, ¿se tiene idea de esa campaña, del origen, de las intenciones son más o menos claras? Las intenciones son las que acabas de decir. Pero ¿de dónde viene? Porque es una campaña anónima, absolutamente, muy mala leche, muy traicionera. No sé de dónde viene. Nos hemos dedicado a asistir a la justicia en la organización de la elección en todo este tiempo, pero es una campaña inteligente y tan inteligente como cobarde. En alguna época, cuando yo empecé en esto, por lo menos desde esta fase, hace 30 años me dedico a la política, pero cuando yo empecé en la cuestión electoral, en el 2001, hubo una campaña para anular el voto, pero era de frente.
Decía, Sí. una campaña para que sea El kilómetro clemente. 500. No, y el voto clemente, el voto... Era una campaña de frente. Quien lo decía de frente. Esta es una campaña que buscó valerse de la ignorancia de la gente frente a un hecho nuevo. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, y hoy, y mañana, y pasado, y seguir, es que hay que votar una sola boleta por cada categoría de cargos. A ver, explica bien. Uno puede votar lista completa. Acá en Capital Federal tenemos solamente precandidaturas a presidente y a diputados nacionales. En provincia de Buenos Aires tenemos presidentes, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales e intendentes. ¿Se puede votar lista completa? Sí, es la tradición. Pero también toma la boleta que viene pegada, la mete dentro del sobre. Las y en boletas, la urna. para aclaremos. Encima de las boletas, o sea, las listas tienen un color. Sí, es una gran ventaja. O sea, se puede mezclar colores con categorías distintas también. Hay que cortar en todo caso y combinar partidos diferentes, propuestas diferentes, lo que es mezclar colores, por supuesto. Lo que hay que tener cuidado en esta combinación es que no se superpongan dos candidaturas de distinto partido, de distintos candidatos, al mismo cargo. Porque se anula Porque eso se anula. ese y voto. era lo que promovía ese mail. Pero se anula el voto superpuesto. para ese puesto o se anula todo el No, voto. el voto superpuesto. El voto Es superpuesto. superpuesto. En última instancia Ahora, es como ha sido siempre, no hay ninguna Esto, variación. bueno, yo digo que esta elección combina innovación con tradición. Las tradiciones de la simplicidad de la boleta múltiple, tan criticada la pobre boleta múltiple, y sin embargo tan simple que hay muy poco voto nulo en nuestro país. El voto nulo es muy bajo porque es muy simple votar. En las elecciones de Córdoba el otro día, con un sistema nuevo, que habrá que evaluar, hubo en algunas categorías 22% de voto nulo, 18% de voto nulo. Son votos de gente que no quiso anular el voto, porque esa misma persona había votado gobernadores, Se equivocó. 4%, que se equivocó. ¿Y cuál es Pero el volviendo sistema al nuestro. usó Córdoba? ¿Cuál es el sistema? Boleta única. Y había que marcar Pero casilleros, volviendo al nuestro y este domingo. Uno va a encontrar en el cuarto oscuro boletas en la provincia de Buenos Aires con 6 cargos, aquí con 2 cargos, en otras provincias 3, donde se elige senador, que son 8 provincias, y uno puede votar la boleta completa o combinar, cuidando de no superponer. Las boletas son de colores, con lo que uno se orienta fácilmente. Las agrupaciones políticas tienen asignado un color y tienen la foto de los candidatos, de los precandidatos. Si hay competencia, como hay competencia en muchos casos, en categoría de gobernador en la provincia de Buenos Aires, Mario Iggi compite con Daniel Scioli, y en 133 distritos de la provincia, tanto en el Frente para la Victoria como en la UDESO y en algunos casos la coalición cívica, también proponen distintos intendentes que compiten. Bueno, está la foto del precandidato para que lo conozcan, se orienten rápidamente. No hay ningún motivo de confusión. Todas las porque es más boletas claro llevan de siempre. foto. Todas las que quieren, es un derecho de los partidos. Pero las candidaturas principales vienen con foto. Y ahí es donde yo me refiero que es tradición e innovación. Mesas mixtas, innovación. Boletas por partido, tradición. Boletas de colores, con foto, innovación. Se puede combinar, se puede cortar boleta o votar boleta completa, tradición. Porque no es cuestión de cambiar todo, es cuestión de ir cambiando en la medida de lo necesario. Ir cambiando y acompañando los requerimientos de la gente con lo que no frustra el objetivo de que todo el mundo se exprese. Porque es muy fácil para los que estamos en una burbuja, nos dedicamos todo el día a lo electoral o a lo político, decir cómo debería ser. Pero la elección es de todos, no nos pertenece a algunos. Desde aquellas elecciones del 24 de febrero del 46 que catapultó a Perón a la presidencia de la Nación, hasta la actualidad hubo elecciones proscriptivas, pero nunca se realizaron críticas como en estas últimas elecciones, me refiero a las últimas 5 o 6, de la existencia de fraude, en las denuncias de fraude. En realidad, denuncias mediáticas previas nunca verificadas, ni siquiera denunciadas efectivamente después. Sí, Bueno, es verdad, en las presidenciales, en las nacionales no hubo ninguna acción judicial que... No hubo acción judicial, pero mucha denuncia mediática. anuncia mediática previa, previa, bueno, pero, terremotos A previos. ver, y posterior también. Yo le recuerdo que hubo alguna candidata que salió segunda con una diferencia importante con relación a la No primera. escribió nunca nada. No escribió nunca nada. Diciendo que es una abogada brillante. Sí, sí, y Sí. que... Bueno, pero Brillante, bueno, está bien. Y también Por es el brillo, meteorólogo, decís y vos. también es meteorólogo. porque ahí decían que la... estamos en lo que se llama periodo de reflexión. Yo estoy nombrando a Estamos en el borde mismo del abismo. Estoy Aquí- reflexionando. se puede, porque una de las cosas que se criticaba era
que en aquellos lugares en que los partidos que no tienen la posibilidad de colocar fiscales en las mesas, se les sustrajera las boletas y el elector que quiere ir, el ciudadano que iría a votar, bueno, de pronto encuentra esa boleta y vota por otro. Sí, ese es el problema de contribuir a la desterritorialización de la política y creérselo. Si no tienen fiscales en las mesas, difícilmente tengan votos en tanta magnitud. Y eso es lo que ha ocurrido. Puede haber habido, y hay, algunas picardías en algún lugar con el robo de boletas. Por supuesto que en el 2009 tomamos medidas para contrarrestarlo. Hay boletas de contingencia. Cada mesa tiene un paquete de boletas que llegan junto con las urnas, las distribuye la justicia. Aunque la responsabilidad es de los partidos por llevar las boletas o por reponerlas, también el ejército tiene, las Fuerzas Armadas y de Seguridad que están destinadas a la seguridad del lugar de comicio, tienen bajo su custodia un paquete de boletas alternativas, de lo que se llama de contingencia, por si llegase a ocurrir que faltasen boletas de alguna lista y no hubiera capacidad de reponerlas por parte del partido. Entonces, para la emergencia, y hasta que se le avise al partido que tiene que reponerlas, hay boletas de contingencia. Pero mire usted qué casualidad. Cuando no se nos había ocurrido crear ese sistema de contingencia, hubo, insisto, denuncias mediáticas sobre las boletas. Porque nunca se identificó un lugar concreto, sino grandes zonas. Cuando hicimos el sistema de contingencia, no se necesitó porque ya no hubo denuncias. Porque el hombre es bueno, pero se lo vigila mejor, decía uno que entendía más que yo de estas cosas. Una pregunta, supongo que debe haber alguna estadística. Con relación a la designación de los ciudadanos para ser presidente y funcionario de mesa, ¿qué grado de ausencias hubo, por ejemplo, en las últimas elecciones? En el 2007 fue el grado mayor, que superó el 50%. ¿50? En el 2009 se fue morigerando, ahora hubo un nivel de rechazo el más bajo en los últimos 10 años. Probablemente por una combinación de mayor conciencia cívica, mejores sistemas de selección de candidatos a autoridad de mesa, pero también porque hay un viático que es apreciable en dinero, que 150 pesos. 250 pesos por elección, y uno es presidente en la primaria y también en la elección general. Por lo tanto, es una posibilidad. Por otro lado, hubo un registro de voluntarios y más de 20.000 inscriptos para ser presidente de mesa en todo el país. Lo que indica que esas tendencias también, ese discurso publicado, no siempre se correlaciona con la realidad que podemos vivir. Pero me quedó una pregunta de lo que yo estaba hablando previamente, que mi amigo Jorge Schussen tiró otro tema. Es, esta persona que vota por primera vez y no está en el padrón, ¿tiene que hacer el trámite? Porque si puede votar en octubre, no. Ya no entra tampoco. Son los mismos. Tampoco hay modificación de padrón de acá a octubre. No. De hecho, esa característica nos da otra innovación. Como es el padrón de los que cumplen 18 años hasta el día 23 de octubre, y entre el 15 de agosto y el 23 de octubre, 111.007 jóvenes cumplen 18 años, tienen derecho a votar este domingo, 111.007 personas Antes que no tienen 18 años. años. Sí, porque el padrón es uno solo y porque, como en todo, había que optar por restringirlo antes o restringir después, y mejor que participen más que participen menos. ¿Tiene idea de qué grado de errores hay en los padrones? Me refiero a que aparezcan personas que han muerto y que... Hay errores, primero porque el sistema de elaboración de padrones es muy estricto. Si no se puede, por ejemplo, si no se puede acreditar la muerte con la presentación de los documentos, hay que hacer un largo juicio hasta que se lo puede dar de baja al fallecido, porque si no sería muy fácil borrar a un contrincante político declarándolo fallecido el día antes que cierren los padrones. Por otro lado, ha mejorado muchísimo el nuevo DNI, el DNI electrónico, el DNI con nuevas medidas de seguridad, ha mejorado la calidad general de la documentación en Argentina y ha permitido lo que la reforma política también hizo, aunque no se comenta porque no es una cuestión políticamente tan importante, que es la informatización del padrón. Por primera vez votamos con padrones que se gestionan en forma totalmente informática. Por lo tanto, del cruce y del resultado de esta elección, este es mucho mejor que el anterior, pero el próximo tendría que ser estadísticamente perfecto. Hablando de DNI, no queriendo violar ninguna norma de veda, la verdad,
Hugo, Jorge, ¿cuánto tiempo hemos debatido sobre los DNI, ¿no? Desde Mera Figueroa, ministro del Interior con Menem, hasta Siemens Con los famosos DNI, de Siemens, ¿no? Y sin embargo, esto que se hizo y que Sí, hoy sí, todo el este es mundo el tiene nuevo. acceso al DNI, es la verdad que es para elogiar lo que hizo el Sí. Ministerio del Mi Interior. mujer, ¿no? a mi mujer Ahora, le robaron la cartera, en 15 días tuvo el DNI en su casa y encima, como eran los primeros días en un shopping y las tarjetas de crédito no pasaban, los chicos dicen regalo del Estado. El Estado le regaló un DNI. Está mal que lo hagan, pero bueno, fue así, porque era todavía periodo de prueba. Pero yo digo, los mismos que llenaron ríos de tinta, Sí, que hablando salían no sé de cuántos estos, dólares, de estos, ¿no? de Cada estos uno. temas, nunca hicieron un elogio sobre esto que hoy cualquiera accede rápido, dinámico es al cierto. DNI, Hay sin muchas coimas de cosas por medio. de las que estar orgullosos. Creo que esta del DNI es algo, porque Sin duda. además es una cuestión vinculada a la identidad. Sin Y la duda. identidad tiene connotaciones que van más allá de un documento. Y las elecciones primarias espero que sea también algo que, aunque nadie nos aplauda porque no trabajamos para eso, podamos estar orgullosos Pero viene bien un aplausito, ¿no? de vez en cuando. Bueno, nosotros lo vamos a aplaudir y lo vamos a aplaudir haciéndole unos regalitos acá, galletitas RC, usted que Muchas gracias. tiene unas criaturas de las cuales disfruta mucho, lléveselas por favor. Bueno. Y acá 5 Ese hispanos para para mí. que esté con su mujer y sus amigos. Estamos en Alejandro. veda política, pero no en veda comercial. ¿no? Así que, No, comercial no, Bueno, económica. son nuestros auspiciantes, tienen derecho a estar acá. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Nosotros nos vemos en el Gracias. próximo bloque. Hasta Gracias. siempre. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. En todo el país rige la veda, no puedo ni hablar sobre la Alameda. La veda rige fuerte y grandota, no hablo del cordobés que nos hizo pelota. Si rompo la veda me hacen juicio en un tris, mejor me callo lo del viaje a París. De los santafesinos no digo nada porque me mandan derecho en cana. No puedo decir que los trotskistas creen que el paso es para que no existan, ni que tantos partidos que son sellos de goma pasado mañana se van a la lona. Un candidato que rima con balde y otro que rima con chiquilín. Ninguno es demasiado aconsejable, debaten quién sale segundo al fin. No se puede hacer ni una sugerencia y esto me sume en la impotencia, ya que todo en país rige la veda y autocensurarse es lo que le queda a este cantautor que tantas veces dijo inmensas pelotudeces mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. ¿Bravo se puede decir? ¿Se puede Jorge decir? ¿Estamos Yusey, autorizados? reflexionador urbano. Porque Bravo por ahí es en referencia a Leopoldo Bravo, No, Alfredo. O Alfredo Bravo, y es una idea es romper la veda, es mencionar políticos, pero ya los dos no están. También pobrecitos. puedes nombrar a Fernando Bravo. si Fernando querés. Bravo, sí. Hacha Brava Navarro, no, esa era otra. Que bueno, es difícil hacer un programa político sin hablar de política, ¿no? Y bueno. Sí, pero ya tenemos experiencia porque hay elecciones afortunadamente con mucha frecuencia, ¿no? Hay bastante veda política. Bueno, cuando no había elecciones tampoco se podía hablar de política. Exacto. Era peligroso. Así Era que la veda permanente. Así es, era la veda dura. Yo recibí un correo, seguramente, no sé, no conocía bien el destinatario, y me llamó la atención porque lo recibí de Italia, y me comentaban de un bar ahí cerca de la Scala, se llama Papá Francesco, donde ahí nos informaron, ahí me decían en el correo escuetamente, que había un señor, Eduardo Valdés, que le hicieron firmar el libro y que estaba dispuesto a mandarle un saludo a su dueño, a Paolo Bonomo. Pero quiero recomendar especialmente ese Papá Francesco que está a la vuelta ahí de la Scala de Milán, unos italianos extraordinarios, se come la mejor pasta de Italia. Y veían el programa. Y ven Café Las Palabras, viejo.
desde Italia, y algunos me cargaban porque llegamos al aeropuerto y en el aeropuerto, mientras estábamos haciendo los trámites de migraciones, me decía, pero Café Las Palabras. Lo que te cargaban es que te animaste a firmar un libro de visita con Liza Minnelli, con Plácido Domingo, todo el libro de visita de ese restaurante, y dice, bueno, yo voy a ¿Quiénes firmar. son ellos al lado de Eduardo Valdés? Claro. Nosotros le ¿A quién le mandamos importa? un gran El día de abrazo. mañana va Messi y van a hacer firmarlo al lado de él. Le mandamos un gran abrazo para Italia. Le vamos a hacer llegar este programa a los muchachos de Papá Francesco y de paso chiviamos. Eso se puede, no hay veda, ¿no? No, y además podemos hacer nuestra edición italiana, Café Le Parole, donde diciamo tutti italiani, Valdese, Pressman, Valdese, Schusheim. Sería bueno hacerlo La allá. canción sería una tarantela. La entonces. tarantela. Bueno, yo hago siempre tarantelas, pero yidishes, ¿sabes? A mí me sale entre tarantela y tijera. Esto es una tarantela, las cosas que pasan. Tan, tara, tan, ta, tara, ta, 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 ta. Más aún, está afanada de un viejo cantautor En italiano. aquel disco que hiciste canciones en yiddish y Sí, de todo el mundo y sus de todo el mundo, alrededores. ¿hay alguna tarantela, sí? No, hay canciones de casa, hay una canción siciliana, no es una tarantela, es una canción siciliana de casa que se llama, no me acuerdo. Es una perra, así que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Española, la perra se llama Española, ahora ya está, me acordé. ¿Cuándo escribís estas canciones, Jorge? Las escribía, no, tengo muchas comenzadas y las voy escribiendo, qué sé yo. Además las canciones no es como, bueno, se parece un poco a las notas periodísticas. Todo el tema es empezar y después la nota se va escribiendo sola. Pero, por ejemplo, ¿esta cuándo la escribiste? Ahí está esta las escribo durante la semana. Sí. La comienzo el lunes generalmente. Y la realidad leyendo te da los tema diarios. para ir cambiando de pronto la letra. Sí, dejo siempre abierto, pero generalmente, qué sé yo, el miércoles ya está liquidada. A veces tuve que hacer cambios, a veces el gran inquisidor me ha hecho hacer cambios acá, pero digamos, no es una cosa ¿Estás difícil. denunciando un caso de censura? No, para nada, no, para nada. Digo, es un amigo. Es una denuncia televisiva, un como la que amigo. hablábamos el Es un bloque amigo. pasado. No, Una pero- denuncia. Normalmente Jorge me llama los miércoles y hacemos un intercambio y siempre son genialidades las que se le ocurren, así que yo no puedo cambiar las Ya locuras. llevo que se me- 80, 90 canciones acá. Nos vamos a dar un gusto en Café Las Palabras, quizás a fin de año, Jorge, que usted haga un gran recital con sus canciones de ahora y de antes. Y el público, pobrecito, ¿qué culpa tiene? No, público, pero público sobra. Vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque a puro juice. Zunilda González siempre con el cartelito de corte, Qué corte, lindo es corte, sentarse corte. en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Hugo, me estabas haciendo acordar algo que dejó como reflexión a Alejandro Tulio para que comuniquemos. Claro, hemos estado votando y es muy posible que la persona que votó en una escuela ahora tenga que votar en otra. Es En decir, la ciudad de Buenos en Aires. la ciudad de Buenos Aires, sí. Entre las de capital, entre las de jefe a gobierno y estas y Exactamente. y las primarias. De manera que es bueno que pueda consultar, hay forma de consultar por Sí, internet. el site es padrón.gov.ar. Es un server lento porque hay muchas consultas, está permanente, pero cuando uno intenta, entra padrón, www.padrón.gov.ar y ahí se pone el número del DNI, un número de clave que figura allá y sale inmediatamente cuál es la escuela, cuál es la mesa, etcétera. Y la urna que tenemos acá, nos explicamos a qué corresponde. Bueno, no, la urna es un regalo de Alejandro Tulio a Café Las Palabras, la vamos a dejar acá en planta permanente. Y no voy a decir quién votó ahí porque me censura la señora Zunilda González y no le voy a dar el gusto. Pero hay mucha historia en esta urna. En esas urnas votábamos cuando éramos pibes nosotros. Digamos, mi 52. primera votación, 60. Yo soy del 58, no llegué a la de Frondizi, pero sí a las legislativas del año 60. Y Esta la- urna, dice que eran de madera. Alejandro Tulio, fue inaugurada en el voto femenino, cuando votaron las mujeres por primera vez, que es el año 52. 52. 52. ¿eh? Tiene gusto a sabor a mujer.
Pero además la urna representa muchas cosas en una historia en donde tantos años o no se podía votar o se votaba proscriptivamente. Es decir, para los que hemos padecido todo eso, ir a votar es una verdadera fiesta. Yo ayer hacía la cuenta, Hugo, yo tengo 70 años y durante 14, que fueron las 2 dictaduras de Onganía y de Videla, porque antes, durante las otras dictaduras, yo tenía menos 18, o sea que durante el 20% de mi vida estuve inhibido de votar. Por eso, para cada elección, aunque estoy eximido por mi edad, yo voy a votar porque es una fiesta y es un placer y es una emoción ver a tanta gente joven y a tantos viejos votando, ¿no? Haciendo la cola y esperando y el gusto que hay, la felicidad que se siente, y no hay una cosa de obligatoriedad. Yo realmente lo siento así. Ustedes recordarán las elecciones de fines de los 50, principios de los 60, las transmisiones radiales que decían 3 mesas de Paraná, 4 mesas de Trenquelauquen. Me acuerdo de más acá, una mesa de Perico, me acuerdo, pero bueno, solo las cosas. Y una de Necochea también. La de Necochea, famosa mesa de Necochea. Huguito, muchas gracias por habernos acompañado. No, Para gracias a ustedes nosotros por la invitación. engalana la mesa cada vez que Hugo Pressman somos fanáticos del tren en Radio Cooperativa, de lunes a viernes. De lunes a jueves de 20 a 21. Y de mesa de periodistas. Con la conducción de Gerardo Yomal y mesa de periodista que ahora sale por Argentinísima los viernes a las 16:30, que lo hacemos con Néstor Gorojowski y con Gabriel Fernández, y a veces con la presencia de Artemio López. A veces. Sí. Pero también se puede ver por internet. Se puede ver por programa. internet, sí, la señal medios. En la GN. ¿Vos realmente crees que alguna vez Artemio López es puntual y va a los lugares? ¿Ustedes tienen la felicidad de contar con eso? No, cuando viene puntualmente. Cuando El problema es cuándo viene. Cuando viene, claro. Sí. El Gordo es un grande que el ex Gordo está eximido de todas las críticas que le hacen. Solamente, bueno, antes de despedirnos quiero decir que, sin violar veda ninguna, que esta urna tiene aroma de mujer. Nos vemos el viernes que viene y veremos los resultados. ¿Les gusta? Va a estar muy interesante hacer el análisis político de lo ocurrido. Nos vemos y lo vamos a hacer el viernes. Muy bien. Lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiéndole